el oficio del cocinero es probablemente más duro, porque trabajas cuando los demás se divierten, trabajas en Navidad, en Año Nuevo, en tu cumpleaños, da igual, ¿no? Tienes horarios muy rígidos, no hay una banca de suplentes si un cocinero se corta o se quema. Claro, el Perú vive un momento de fragmentación y de división, pero la comida sí nos une. Pachamanca, ¿no? Pacha, tierra, manca, olla, que es una olla de tierra. Las culturas ancestrales siempre han tenido grandes gastronomías. La mayoría de entradas que vemos en el Perú, nos podemos dar cuenta que son entradas cuando tienen una aceituna. La élite de esa época en Lima era virreinato y Lima era la ciudad de los reyes, pero podían mostrar su conexión con Europa a través de tener aceitunas en su casa. La belleza de lo simple, ¿no? El menos es más, típico japonés, y un plato bandera de esta inmigración es el tiradito. Las cosas más difíciles que tiene el hombre es simplificarse. Ya, creo que el japonés nos ha enseñado a simplificarnos. El japonés nos mostró mucho el producto, el insumo, el manipularlo lo menos posible, que la naturaleza sea la artista. Debemos cocinar y compartir. Es una de las maneras más bonitas de entablar nuevos lazos, de hacer amistades o solucionar problemas. Es a través de la cocina. Cuando tú entras a un restaurante tienes 3 formas de salir de ahí. O cuando invitas a alguien a comer a tu casa, ¿no? Puedes salir igual de que como llegaste, puedes salir peor que como llegaste, o puedes salir mejor que como llegaste. Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Miklos Lucas y quiero darles la bienvenida a una nueva edición de Piensa Más. Y este es un programa especial porque vamos a hablar de algo que a todos nos hace feliz, la comida. Y algo que nos hace especialmente felices a los peruanos, que es la comida peruana. Y tengo el honor y la alegría de presentar a un gran representante de esta corriente gastronómica nacional, un joven chef que ha tenido un gran éxito a punta de esfuerzo, a punta de trabajo, que es Giacomo Bocchio, tacneño, así que la patria la lleva realmente en el corazón. Giacomo, es un placer tenerte aquí en Piensa Más. Muchas gracias, Miklos. Gracias por lo de joven, además, ¿no? Ya joven, pero... 41 años ya. Ah, ya, entonces voy a corregir, no tan joven. ¿Ya? Muchas gracias, muchas gracias. No, un placer tenerte aquí, Giacomo, y vamos a hablar de un tema que nos apasiona a los dos. Obviamente tú eres mucho más competente en la ejecución técnica que yo, aunque debo decir que no soy tan mal cocinero. ¿Cuál es tu plato más fuerte? Y yo creo que el lomito saltado me sale bien. Muy bien. El ají de gallina también lo hago bien. El seco me sale sólido. Chupe, también sé hacer chupe. Qué bien. Así que no tengo mis talentos. Lo que pasa es que no me he dedicado... El ceviche sí soy un desastre, así que... Yo creo que impactarías muchísimo, si en redes sociales te pones a cocinar. Yo creo que la gente se vuelve loca. Tú ya tienes el espacio ahí consolidado, así que no voy a entrar a hacer competencia. Zapatero a tus zapatos. Ya como es un motivo de alegría, la gastronomía nacional es algo que nos ha, ¿no? Dentro de tanta desunión por los temas políticos, especialmente la parte política, el Perú vive un momento de fragmentación y de división, pero siempre hay algo en lo que podemos, ni siquiera el fútbol nos une, ¿no? Pero la comida sí nos une. Es verdad. Vamos a empezar con tu vocación por la cocina. ¿Por qué nace esta vocación por cocinar? A ver, creo que los oficios tienen un componente genético de alguna manera. Yo vengo de una familia de restauranteros. Mi abuelo, que justo hoy es su cumpleaños, Guido Bocchio, 94 años, tremendo tacneño, fue restaurantero por 50 y pico años. Su madre era la cocinera y él era el restaurantero, el que dirigía el restaurante, el que lo administraba, que atendía a los clientes, veía las compras del restaurante. El mismo restaurante tenía una chacra a la espalda del restaurante en Pachía. Me estás hablando en Tacna. En Tacna, justamente en Pachía, que es a 15 kilómetros de la ciudad de Tacna. Y bueno, creo que de ahí hay un componente genético, saltó una generación que es mi papá, que es abogado, y yo sin ningún tipo de obligación, ni por continuidad del restaurante, quise ser cocinero. Pero también tuvo que ver mucho mi crianza en Tacna, de mucha pesca, de cacería, y siempre me enseñaron a mí que lo que se pescaba o lo que se cazaba era para comer, nunca por trofeo. Exactamente. Entonces... creo que eso fue parte de ello, ¿no? O sea, cazar, pescar. Mi primer pulpo lo saqué a los 7 años. Entonces, lo que tocaba era cocinarlo. Efectivamente. Y creo que he prolongado mi infancia con la gastronomía. Qué bueno. Ahora, me imagino que al momento de elegir cocinar, siempre hay esta presión de los padres hacia los hijos para ver qué estudias.
Me imagino que tú pasaste por un proceso similar, ¿no? De aceptación, básicamente. Tuve que demostrarle a mis papás, porque el oficio de cocinero es duro. La formación del cocinero, académicamente hablando, no es tan difícil como la formación, no sé, de un... Yo siempre digo ingeniero de sistemas porque uno de mis mejores amigos es ingeniero de sistemas y pude ver cuánto estudiaba, o de un médico o de un abogado. El nivel académico es superior, pero la vida, el oficio del cocinero es probablemente más duro. Parecido al del médico, también tengo un abuelo médico, parecido al del médico porque trabajas cuando los demás se divierten, trabajas en Navidad, en Año Nuevo, en tu cumpleaños, da igual, ¿no? Tienes horarios muy rígidos, es un oficio esforzado que incluye dolencias físicas con las que tienes que lidiar en medio del trabajo. No hay una banca de suplentes si un cocinero se corta o se quema. Claro. No hay alguien esperando para suplir a ese cocinero. Entonces, muchas veces, por el compromiso que tienes con tu oficio, continúas en haciendo algo, por más que puede ser muy leve, ¿no? Como quemarte un dedo, pero duele, pues no todos los trabajos duelen, algunos sí. Efectivamente. Ahora, una vez ya consolidado tu rol, tu oficio, probablemente no fue en un periodo donde todavía la gastronomía peruana estaba viviendo el boom, entonces debe haber habido mucha incertidumbre dentro de tu familia y especialmente también contigo sobre qué rumbo tomar, cómo nos va a ir o no en el plano personal. Ahora, hay que reconocer el trabajo que hacen chefs, particularmente el trabajo de Gastón Acurio, creo que ha sido fundacional. A pesar de que yo no comparta las posiciones políticas de Gastón, pero este no es el tema ahora. Uno reconoce las cualidades y las virtudes de la gente. Y Gastón tuvo esa visión, creo, de presentar la comida peruana al mundo. Ha sido uno de los grandes difusores y a partir de ahí ha surgido una serie de grandes cocineros, ¿no? Porque no les gusta a veces que les digan chef, sino cocineros a veces se les... Es que chef es el cargo, ¿no? O sea, el oficio es ser cocinero y chef es como decir administrador. Tú no estudias para ser administrador. ¿No? Entonces, ahora tienes grandes restaurantes. Nuestros restaurantes son conocidos mundialmente. Tenemos Central, tenemos Maido, Astrid y Gastón, Calla. O sea, hay un montón de restaurantes y gente viene exclusivamente al Perú por turismo gastronómico. Antes de entrar al boom de la gastronomía, quiero ir estudiando la gastronomía del Perú a lo largo de la historia, ¿no? Y vamos a empezar con la época prehispánica, incluso preincaica. ¿Okay? Por supuesto. Tenemos aquí a civilizaciones como Caral, la más antigua de por lo menos de esta parte del mundo, de Sudamérica, la cultura nazca, la Paracas, ¿no? Moche. Moche, particularmente el moche en el tema gastronómico. Y aquí quiero ir con este tema. El surgimiento de cultivos que son emblemáticos del Perú al mundo. La papa, que es es un regalo del Perú al mundo. El maíz también, el peruano, cuando uno se va al sur y come esos choclos con esos granos gigantescos, una maravilla. Quinoa, vamos a decir, oyuco. Y hay una técnica que surge ahí que es... Y el mar. Y el mar, efectivamente, ¿no? Porque somos un país... Y la Amazonía. Y la Amazonía. Sí, no, pero es impresionante, sí. Ya me estás arruinando, ¿no? Efectivamente. Todo refleja la gran diversidad que tenemos desde ese entonces. Pero hay un plato que es herencia de esos tiempos, que es la pachamanca. Explícanos un poco de esto. Pachamanca, ¿no? Pacha, tierra, manca, olla, que es una olla de tierra. Probablemente es una de las técnicas gastronómicas oriundas del Perú que se repiten en algunas otras partes de Latinoamérica, como en México también, en la cochinita pibil, que es cocinar bajo tierra, ¿no? Entonces, no es tan común, es algo... La mayoría de técnicas gastronómicas que hoy en día se manejan en las escuelas de cocina fueron estandarizadas por los franceses, pero hay algunas técnicas que sí son bien o peruanas. Ahí compartimos en algunos casos por tema, hay que hilar muy fino con México también, que es otra gastronomía ancestral, ¿no? Las culturas ancestrales siempre han tenido grandes gastronomías. Tiene sentido todo esto, ¿no? Entonces, que es el atamalar, porque hacemos tamales ambos, también. Y la pachamanca. Creo que son las dos técnicas más importantes que podemos entregarle al mundo, ¿no? Cocinar bajo tierra. Desde ese periodo de la historia, sí. ¿no? Hay diferentes tipos de pachamanca. Hay pachamancas rojas, hay pachamancas verdes. Creo que la teoría detrás es calentar piedras, hacer un hueco en la tierra, calentar piedras y que esas piedras calientes sean el vehículo de difusión del calor para cocinar tanto tubérculos, choclo y diferentes tipos de carne. Legumbres, ¿no? Tipos de carnes. Ahora, para la gente que nos ve de afuera, porque hay mucha gente que nos ve del extranjero, pachamanca, ¿qué es la pachamanca?
Es una cocción bajo tierra de cortes de carne que tienen una marinada potente en la que la chicha de jora hace una... Chicha de jora es el maíz, maíz fermentado. Maíz ¿no? fermentado, es como una cerveza andina y que tiene hierbas andinas como el chincho y el huacatay, ¿no? Por ejemplo, la pachamanca huanuqueña es algo que aprendí hace no mucho por mi amiga Nelly Rosinelli, que tiene familia de Huánuco, es solamente de chincho. Cuando hay otras pachamancas que tienen, la mía, por ejemplo, la que yo preparo, la que aprendí a hacer, tiene inclusive romero, culantro. El chincho es la base, el alma, pero también tiene huacatay. El huacatay es una hierba maravillosa peruana, el black mint en inglés, pero que puede tener un arma de doble filo porque a veces a mucha gente le cae indigesta. Entonces, el chincho no. El chincho tiene es un primo del huacatay, tiene esa posibilidad de entregarte todo ese sabor andino sin tener el problema de que posiblemente te caiga un poquito indigesto. Entonces, yo le pongo huacatay, pero no tanto como chincho. Chincho es la estructura principal. Y es un plato que, bueno, se envuelve en hojas y se mete... piedras calientes, se pone bajo tierra, se cubre con hojas, se termina cubriendo todo con tierra. Inclusive hay un tema ceremonial alrededor de eso, ¿no? Con una cruz en algunos casos, en la zona superior. Y ahí hay sincretismo religioso también, porque también a veces se hace un pago a la tierra. Cosas, ahí yo no comparto eso, pero es parte... vamos a decir, es parte, efectivamente, de lo que tú decías del sincretismo religioso. Pero ya podemos decir que la tradición, por lo menos del Perú, es una tradición ancestral. Sí. Y bien señalas que las dos cunas civilizatorias de la región, que son México y Perú, comparten esta gran riqueza, este gran legado gastronómico. Ahora, personalmente, no se enojen amigos de México, yo he estado en su país, me encanta su comida, pero Perú, número uno, hay que decirlo. Estoy libre y dispuesto al troleo, así que no se preocupen. Bueno, México tiene una gastronomía deliciosa, yo siempre la celebro, pero sí tiene un gran beneficio, ¿no? Que han estado al lado de Estados Unidos. Así es. Y eso los ha ayudado Mejor campaña de marketing imposible. Tal cual. No quiere decir que sea mala su cocina es maravillosa, pero han tenido una campaña de marketing más asequible a un país capitalista que los mandó al mundo por todos lados. Pero ¿no? eso ha tenido también un costo, ¿no? Porque ha posicionado a la comida de México en muchos aspectos como una comida fast food. O sea, la gente va a comprar tacos. Ya, ¿no? en alguna manera el Tex-Mex, ¿no? El Tex-Mex, el Cal-Mex, o sea, tiene diferentes estilos. Pero la comida peruana es una comida de alta gama. O sea, tú te vas a Chile, te vas a Colombia, te vas a España, países donde hay una presencia ya consolidada de gastronomía peruana, y los restaurantes de comida peruana son siempre, o sea, te vas a casar, vas al restaurante de comida peruana, te ascendieron en el trabajo, te vas al restaurante de comida peruana. Y los cocineros peruanos están siendo muy disputados en el mundo. Hoy en día está un poco difícil conseguir buenos cocineros, buenos cocineros con ganas de hacer carrera en el Perú. No está tan fácil como antes. Todos los amigos restauranteros no me van a dejar mentir, porque la mayoría de chicos capaces, talentosos, se los están llevando. Así es. El Emiratos Árabes está lleno de cocineros peruanos ahorita. Hay un restaurante, tenía un amigo que era el manager general Manca, creo que de Gastón, en Qatar. Ah, sí, Manca. En Qatar, sí. Bueno, estamos expandiéndonos en diferentes países. Entonces ya tenemos del legado pre-incaico la pachamanca, el tema del tamal. En la época incaica, bueno, también se heredan esas costumbres, pero llega el periodo de la llegada de los españoles. El virreinato. Del virreinato. Y aquí, fíjense, acá van a llegar especies que no eran nativas. Las vacas, el cerdo, la oveja, carnero, la gallina, ¿no? Llega el ajo, la cebolla. Muy bien, ¿no? El azúcar, la caña de azúcar. Sí. Entonces, claro, empiecen a ver ahí las posibilidades que se abren entre una cocina que también es una cocina muy, muy rica y muy variada, la comida española, y esta fusión con el mundo de la costa, de la sierra, no tanto de la selva en ese entonces, pero costa y sierra, y esta fusión hispano-peruana, si es que se puede hablar de Perú en ese entonces. Y ahí hay un / árabe. Ah, qué interesante. Porque las primeras grandes cocineras españolas eran las moriscas. El sur de España, efectivamente. Que eran claro, y España estuvo bajo el gobierno, bueno, no sé si la palabra sería gobierno, pero estuvo... Bajo
No, Ese es bajo tu el cancha. reinado. Bajo el reinado. Bajo el reinado. Por muchos años. Ajá. Y se fueron totalmente influenciados por gastronomía árabe, ¿no? Ajá. Se dice que la única cocina española que no está influenciada por la cocina árabe es el País Vasco, con Pelayo, ¿no? Claro, Que él totalmente ahí aislado, porque eso sí resistieron fuerte exactamente. La invasión de los... Pero todo lo demás tiene mucha influencia árabe, entonces... Y de aquí, en este periodo, vamos a sacar platos emblemáticos, ¿no? Y postres también. Y qué interesante. O sea, la mayoría de postres, como conocemos hoy en día, casi todos tienen influencia árabe. Y luego el tema de los conventos, ¿no? Vamos a hablar de eso entonces. Aquí podríamos ubicar entonces al lomito saltado, ¿no? El lomo saltado llega un poquito después, me parece, con la llegada masiva de los chinos. Porque Ok, qué interesante. Sí. Ok, entonces vamos a dejar el lomo saltado. Mejor dejemos al experto. ¿Qué platos surgen en este periodo? El ají de gallina, Ajá. por ejemplo, en el caso de los postres de convento, la minuciosidad de las monjas se vio marcado en los postres, ¿no? En los alfajores, en los limones rellenos, los Los higos turrones rellenos también, me los imagino. higos rellenos, el Existe. manjar blanco, el desarrollo de manjar blanco. Y bueno, después en cuanto a cocina, han habido un montón de platos, no sé, me viene uno ahorita a la cabeza, el ají de gallina es uno de ellos, ¿no? Mira, por ejemplo, ahí hay algo interesante. La mayoría de entradas que vemos en el Perú, nos podemos dar cuenta que son entradas cuando tienen una aceituna, porque en esa época, qué interesante. o sea, por ejemplo, el escabeche, ahí está, escabeche es influencia árabe con cocina, con gastronomía peruana, ¿no? Porque viene de escabeche, que es una preparación árabe. Qué interesante. El uso del vinagre como método de conservación de las piezas de carne, sea pescado o sea aves, ¿no? En el caso, te decía lo de la aceituna, porque cuando tú ves un plato que tiene aceitunas, usualmente es entrada, porque era la manera como la élite de esa época en Lima era virreinato y Lima era la ciudad de los reyes. Entonces, Claro. la manera de poder mostrar, y la cocina siempre ha sido un instrumento para mostrar... De negociación también. Y para mostrar cultura, ¿no? Ajá. Entonces, las familias de la élite que no tenían, que en esa época todavía no había muchas aceitunas en el Perú, se estaban empezando a traer, estaban empezando a crecer los olivos en el Perú, pero podían mostrar su conexión con Europa a través de tener aceitunas en su casa. Entonces ahí aparece la frase aceituna una, y se ponía una aceituna en los platos como decoración para mostrar la cercanía entre Europa y mi casa. Qué interesante. O sea, como un símbolo de estatus, básicamente. Sí, por eso es que el ají de gallina originalmente era una entrada. El ají de gallina era un plato así como la papa a la huancaína, que es papa con una salsa encima y una lechuguita. Ya, el ají de gallina era lo mismo, pero nosotros, los peruanos, nos encanta el arroz y con la llegada de los chinos, ya se consumía arroz antes de la llegada de los chinos masivamente, pero ellos impulsaron el consumo de arroz aún más y ahí le pusimos arroz al ají de gallina y se convirtió en un plato fondo. Claro, y el ají de gallina es un plato muy rico, es un pollito desmenuzado con una especie de salsa que se hace con pan molido, con leche. Ají amarillo, ¿no? Ají un amarillo aderezo, que le da el cebolla, color, ajo. ¿no? Sí. Tradicional. Platos como el seco, por ejemplo. También es árabe. Sí, el estofado de pollo. El estofado de pollo tiene más una influencia italiana. Italiana, ¿no? Es ok. Entonces, uso de vino blanco, laurel. Eso ya sería más república. Entonces, vamos a quedarnos aquí en este periodo del virreinato. Entonces, tendríamos el seco, el ají de gallina, el ceviche. ¿De qué periodo es? Bueno, el ceviche hay varias teorías, ¿no? Una de las más aceptadas es que se inicia haciendo ceviche en el Perú con tumbo, porque no había limón. El limón también llega con los españoles. Con los españoles, influencia árabe también. Así es. Entonces, los primeros ceviches era comer pescado crudo junto con un jugo de tumbo, que el tumbo pertenece a la familia de las pasionarias, como el maracuyá, por ejemplo. O sea, cítrico también, ácido. Bien ácido. Creo que no es cítrico, no es ácido, pero claro. es ácido. Es un tipo de ácido probablemente tartárico, muy potente. Y se hacía con eso, ¿no? Y después sigue evolucionando. Y el ceviche, no te podría decir específicamente de qué momento es, porque hay muchas teorías, ¿no? Y el ceviche no es un plato exclusivo del Perú, eso también hay que decirlo. El ceviche peruano es el mejor, que es distinto, pero tú tienes técnica de ceviche en toda la cuenca del Pacífico. Así es. ¿No? Entonces, incluso en países como, no sé, en Indonesia, en Malasia, lo pueden hacer incluso con frutas. Tailandia, con coco o con frutas, pero ¿no? Acá en Sudamérica, y en Chile. el mismo Perú ha evolucionado, ¿no? O sea, yo recuerdo el ceviche de mi abuela, que se hacía a las 9 de la mañana,
para ser comido a las 12, 1 de la tarde. Ahora ya no, y era pues. blanco totalmente el pescado, ¿no? Y la gente habla de cocinar, cuando el limón nunca va a cocinar. El limón da la apariencia de cocción. Lo único que cocina en esta vida es la temperatura. Efectivamente. Entonces, cura, pero no cocina. Claro. Y bueno, eso es algo que también me parece interesante, ¿no? Cómo la gastronomía peruana evoluciona. Y muchas veces en los comentarios, ayer he subido una carapulcra. Y ¿Eso tendría que ver ya con, por ejemplo, la cultura africana principalmente o no? La carapulcra viene de calapulca, que es deshidratar papas en piedra calientes. ¿De qué periodo vendría a ser? Antes del Inca, inclusive. Antes claro, del Inca. Es precolombino. O sea, Pachamanca, Tamal, carapulcra. Los 3 métodos de conservación de la papa más importantes en el antiguo Perú era chuño, o tunta o moraya, que es la deshidratación de la papa en el nevado, el tocosh, que es la fermentación de la papa bajo riachuelos, en agua en movimiento, de donde sale la penicilina del Inca, ¿no? De la medicina, el tocosh. ¿Has tomado tocosh alguna vez? No. Uf, huele fuertísimo, pero es muy valorado por sus componentes nutricionales y por el tema salud, ¿no? Y el tercero es la calapulca, que era la deshidratación de la papa en piedras calientes. Entonces, probablemente se dice que la calapulca es uno de los guisos más antiguos de la gastronomía peruana, pero que ha evolucionado. Y ha evolucionado a niveles estratosféricos, por así decirlo, ¿no? Porque inicialmente era un guiso muy humilde de papa cocida nada más con un poco de ají. No había cebolla, no había ajo, pero ya era carapulcra. Y ha ido evolucionando y en algún momento en la zona de Ica ha llegado a su cumbre, cuando Ica era un gran exportador antes de Velasco, antes de la expropiación de las tierras. Había muchos eventos sociales, y ya había mucha migración. Entonces, de otras partes del mundo ya llegaban con oporto, con chocolate, ya habían visto otras cosas en otras cocinas del mundo, ¿no? Seguramente alguien ya había visto un mole mexicano que lleva tantos elementos y que tiene chocolate. Y en estos eventos sociales se empezó a cocinar y a evolucionar la gastronomía, ¿no? Claro. Cuando hay plata, cuando les va bien a la sociedad, usualmente hay un boom y un disfrute gastronómico. Es lo usual. En el Perú es una locura cómo la gastronomía se ha expandido y ha crecido en medio de un país que todavía tiene hambre. No es usual. Pero usualmente cuando se cubren las necesidades básicas, se incrementa la gastronomía, ¿no? Te incluyo estos platos porque habría entonces aquí una confusión de mi parte, seguramente nos puedes ayudar. Cuando se habla de comida criolla o un buffet criollo, entonces generalmente te incluyen frijolito con seco, te incluyen oyuquito, ají de gallina, le meten carapulcra, lomo saltado. Entonces, es que yo sí creo que eso es parte de, ¿no? Porque eso es ser criollo. Claro, o sea, pero tomas elementos que son incluso prehispánicos. Así es, ¿no? Pero que han ido mutando en el tiempo, porque la gastronomía evoluciona, la gastronomía no es estática. Así es. Entonces va cambiando, como por ejemplo lo que hablábamos del ceviche, ¿no? El ceviche de hace 15 años atrás no es el ceviche que comemos hoy en día los peruanos, ni el ceviche que ha conquistado las mesas del mundo. Y hay una diferencia también entre la forma como se prepara, por ejemplo, en el sur y la forma como se prepara el ceviche en el norte. Sí, claro, y las guarniciones, ¿no? Algunos comen en el norte, se come con zarandaja o yuca, en algunos casos, o papa inclusive, ¿no? ¿Y dónde se le pone apio? Principalmente en el sur, ¿no? Sí, o sea, ahí es un tema de, creo que eso es algo que ha llegado en las nuevas olas del ceviche. A mí me gusta, particularmente me gusta, pero los puristas te van a decir, no, apio no. Cuando creo que no tienes necesidad de poner apio, cuando estás trabajando con un pescado del día. Pero no siempre tienes la posibilidad de trabajar con un pescado del día. Y la mayoría de personas no tiene esa posibilidad. Igual está fresco, no es un pescado guardado, pero un pescado de 3, 4 días ya no es lo mismo que un pescado del día. Entonces un pescado para lavarle un poquito el sabor, dices. Y también hay que entender una cosa, ¿no? Que la mayoría de puristas que hablan de ese ceviche de limón nada más, que se ve mucho en el norte, que disfruto muchísimo, usan un componente, un elemento, un aditivo químico. Ajinomoto. Que sí, glutamato monosódico, claro, ¿no? Así es. Entonces, pucha, con eso ya pues es más fácil. O sea, bueno, porque redondea la acidez. Debo confesarme, ¿no? Seguidor del ceviche piurano. Me gusta el ceviche me gusta piurano, muchísimo. Me encanta. Además, con su limoncito de tambo grande que tiene una acidez especial. Bueno, entonces, periodo de la colonia o del virreinato, vamos a tener la influencia de los españoles. Entramos al periodo de la República y aquí sí va a haber un boom de influencias, ¿no? Inmigración italiana. Inmigración también en cierta medida, ¿no? Vamos a decir China, por muy fuerte.
partiendo un poco, escapando un poco de la situación de China con las guerras del opio y que se les prometía acá también una... Sí, engañados, ¿no? Engañados. Diríamos que la Nikkei, la japonesa, ya vendría a ser después, ¿no? Pero la China es algo muy interesante porque por más que llegaron engañados, los famosos culíes, ¿no? Y que llegaron a una semi-esclavitud, por no decir esclavitud. Y si me permite, solamente para darle contexto a la gente que nos ve, acá en el Perú, en la segunda mitad, en el último tercio especialmente del siglo XIX, vino una gran oleada de inmigrantes chinos a trabajar en los campos de arroz, en los campos agrícolas principalmente. Y guano. Y se les prometía condiciones que obviamente no recibieron. Entonces, el caso de China es muy importante porque se dice hoy incluso, ¿no?, que 1 de cada 6 peruanos tiene un gen chino dando vueltas por ahí, ¿no? Y tenemos la segunda colonia más grande de toda la región después de Estados Unidos. Hay una presencia china muy fuerte. Ustedes se van a ir a cualquier parte del Perú y que van a encontrar siempre un chifa, que es este restaurante peruano chino. Pero por favor. Particularmente cantonés. ¿No? O sea, la gran migración vino de Cantón y llegaron, como estábamos conversando, engañados con unos contratos que no se cumplieron en su totalidad, pero lo que sí exigieron antes de salir de allá fue que traigan sus insumos. Por eso es que llama la atención cómo en el Perú muchos insumos se hablan en cantonés. O sea, los insumos, por ejemplo, quión. Cuando en todo el mundo se dice en castellano jengibre, ¿no? Entonces, o pak choi, las verduras chinas en el Perú se dicen en cantonés, por lo importante, porque el chino, o sea, el chino en general, en este caso el cantonés, no come solamente por placer, come para estar sano. Y eso lo transmitieron a su gastronomía y eso fue importante y lo trajeron para acá. A mí me parece, el chifa es una de mis comidas favoritas. Estamos igual. El chifa es fusión peruano-china. Cualquier extranjero que venga acá al Perú no conoce la comida peruana sino un chifa. Sí, es verdad. Una vez cuando llegó Arzac, que es un gran cocinero vasco, vi una entrevista a él que decía que la primera vez que vino a Perú, llegó al aeropuerto y empezó a ver por la ciudad y habrá visto pues unos 30 chifas hasta llegar a su hotel. Y cuando llegó al hotel preguntó, ¿quién es chifa? ¿No? Claro. ¿Quién es chifa? Claro. Entonces, chifa es esta fusión peruano-cantonesa, es una tropicalización de la gastronomía cantonesa al paladar peruano. Igual muchos chifas mantienen sus platos para paisanos, como dicen ellos, ¿no? Que son los platos típicos chinos, que disfruto mucho de comer. Y en ese proceso, y como te decía, es una de mis comidas favoritas. En algún momento conocí a la chef Patty Chong, ¿no? Que es mi querida chef Patty, una maestra, una mujer que sabe muchísimo de cocina china y le da un espacio en mi canal de YouTube. Todos los lunes ella saca un video de chifa, porque por más que es una comida que es tan popular, hay poca información en relación a esta cocina, ¿no? Que busca estar sano. De verdad es una cocina muy bien equilibrada. Y la comida china es, también a nivel global, para mí es sin duda una top 3, pero sin duda. Hay 5 cantones, ¿no? Por ejemplo, uno de los cantones es Sichuan, que es la cocina del imperio, que es una cocina más picante, con mucha potencia de sabor. A mí particularmente, no digo que sea la mejor, digo la que más me gusta a mí, sí es Cantón, creo que porque me he criado con eso, ¿no? Y es lo que me gusta. Me gusta mucho ese estilo que tiende un poco al dulce en algunas cosas. Así es. Bueno, tenemos esta influencia china que es muy fuerte. Se me había pasado una influencia muy importante también, y probablemente esto durante la época del virreinato, la influencia de la inmigración africana. Bueno, no inmigración, sino básicamente la importación de esclavos al Perú, al virreinato. Y acá también hay otra influencia muy, muy fuerte es la población negra del país. La influencia de este sector de la población en la comida. ¿Cómo la vemos expresada? Mira, cuando yo estuve en la escuela de cocina, lo primero que se me transmitió de parte de un profesor de historia de la gastronomía fue que no habían hecho demasiado impacto culturalmente, que habían sido más mano de obra en la cocina que lo que realmente habían transmitido. Y me quedé con esa información por varios años. Porque tú decías el anticucho, pero el anticucho también es el pincho moruno de los árabes. Pero después he ido investigando un poco más y sí creo que han tenido un valor importante, no solamente como mano de obra, sino en el uso y en la sabiduría detrás del uso de órganos internos, de menudencia, condimentación potente. Pero también fijémonos que en África en general justamente pasa esto que hablábamos antes, ¿no? En países donde no han solucionado el factor hambre, no hay una gastronomía muy evolucionada.
Entonces hay una cocina más de supervivencia, más que una cocina de lujo o de placer, ¿no? Entonces, sí creo que ha habido una influencia en caucao, en uso de menudencias. El bofe, por ejemplo. El bofe, ¿no? También. Es decir, históricamente, ¿por qué? Porque a los esclavos se les alimentaba también con las sobras. Entonces, el sabor, por ejemplo, no sé, del hígado, el sabor del pulmón, de los intestinos. Para atenuarle ese sabor había una condimentación muy fuerte y creo que ese es un legado también que podemos tener de Pero ojo que eso también pasaba en las grandes mesas y cortes francesas porque no había refrigeración. Entonces la comida se empezaba a dañar y por eso habían hombres que cruzaban el océano en búsqueda de canela, de especies, de clavo, para poder tapar de alguna manera con la especiería esos sabores potentes de lo que estaba empezando en un proceso de putrefacción. Claro, pero sí vemos claramente, ¿no?, que a lo largo, hasta ahora los periodos que hemos repasado, estamos hasta ahorita a fines del siglo XIX, hay un aporte muy, muy claro de diferentes culturas, diferentes etnias que vinieron acá al país. Ese es el Perú. Y eso es el Perú. ¿Por qué señalo esto? Y esto es una opinión personal. Porque aparecen los puristas del Perú que dicen que ciertas personas no son parte del país porque no son cobrizos. Muchachos, vayan a tomar un curso de historia y dejen de hacer el ridículo. Nosotros realmente somos un país aquí voy a estar de acuerdo con Toledo, de todas las sangres. Somos un país multiétnico. Somos la cultura que somos precisamente por esa riqueza que tenemos. Así que a estos puristas que les dicen, no, tú no eres peruano porque tú no tienes apellido Guamán o no sé. Muchachos, vayan a bañarse y rebasen la historia. Vamos a volver, y esto es una opinión a título personal, así que troles vengan a mí. La comparto. Muy bien. Te acompaño. Troles vayan a él también. Bueno. Entonces entramos ya al siglo... la influencia de la comida italiana, porque hay una gran inmigración. Por ejemplo, algo muy interesante de la comida italiana es la sanguchería. Interesante. El jamón del país, por ejemplo. El jamón del país, la butifarra, es influencia... El jamón del país como tal... Porque los sándwiches, el pan con chicharrón. Bueno, ahí el sándwich como tal, me voy al mundo italiano, pero el pan con chicharrón es chino-japonés, o sea, porque ellos eran los capos en hacer manteca. Entonces, un producto del desarrollo, y se cocinaba con manteca, no se cocinaba con aceites. O el uso de aceites vegetales de hoy en día, eso es actual. Antes se hacía, toda la cocina peruana se hacía a base de manteca. Y para hacer manteca, el resultado en el camino es tener trozos de chicharrón. Efectivamente. Entonces... Pero el jamón, te quería decir, el jamón del país italianos. Es el jamón del país donde ahora yo vivo. Sí, ese es el nombre con apellido completo. Claro. Hice una pequeña investigación. A mí me gusta cuando, para los platos que hago en el canal de YouTube, algunos ya lo sé de antes, pero a veces le doy una pequeña investigación. El mondonguito a la italiana. El mondonguito, es la tripa a la romana o la tripa florentina, ¿no? Y en términos de pastas y masas, ¿ha habido alguna incorporación aquí en el país? Sí, por ejemplo, otra cosa interesante es una masa, es la de el pastel de acelga, ¿no? Que es la torta pascualina, que es un típico italiano. El menestrón. El menestrón. Bueno, es que menestroni es sopa en italiano, claro. ¿no? O sea, es la sopa. O sea, hay muchos tipos de menestrón en Italia. ¿Qué otros platos podríamos asociar entonces a...? La salsa verde, ¿no? De los tallarines verdes. Interesante. Es el pesto ligure, pero totalmente tropicalizado, ¿no? En vez de usar queso parmesano, se utiliza queso fresco. En vez de usar piñones, se utilizan pecanas, ¿no? Entonces, en vez de usar solo albahaca y hacerlo a mortero, se hace en licuadora y con albahaca y espinaca. Así es, interesantísimo. Y entramos ya entonces al siglo XX, la inmigración japonesa. Aquí tenemos, de hecho, hay que hacer, una cápita aquí. El mejor restaurante del mundo en estos momentos, según San Pellegrino, creo que es la guía, ¿no?, de San Pellegrino, es Maido. Es un restaurante de fusión peruano-japonesa, Nikkei. ¿Quién nos aportan los japoneses, mi querido Giacomo? La belleza de lo simple, ¿no? El menos es más, típico japonés, y un plato bandera de esta inmigración es el tiradito, ¿no? El tiradito es herencia de los... Claro, es la mezcla entre el sashimi y el ceviche, claro, ¿no? Y es simplemente el corte sin cebolla. Una de las muy parecidas, ¿no? Hay un mago, que no le gusta que le digan mago, sino un ilusionista argentino que se llama René Laván, que me gusta verlo, lo recomiendo, es un tipo del que he aprendido mucho y no tiene nada que ver de cocina, que siempre dice que la mente humana tiende a complicar todo,
y a todo hacerlo más difícil, y que las cosas más difíciles que tiene el hombre es simplificarse. Ya, creo que el japonés nos ha enseñado a simplificarnos, porque la comida peruana es deliciosa y tiene muchos pasos, el rekuteku que dicen, ¿no? Todo ese aderezo, esos tiempos. El japonés nos mostró mucho el producto, el insumo, el manipularlo lo menos posible, que la naturaleza sea la artista. La técnica también seguramente. Y mucha técnica, por supuesto. Los alimentos, los cortes, creo que, bueno, ellos tienen... Otra gastronomía, otra cultura ancestral, ¿no? Siempre, donde hay cultura ancestral, hay gastronomía. Y aparte el tiradito, ¿habría alguna otra influencia hoy en estos restaurantes de fusión de maqui, acevichado? Lo que comemos hoy en día en el Perú de esos maquis, efectivamente el acevichado ya no se parece mucho a lo que es en Japón, claro, ¿no? Claro. Y hubo un gran cocinero, han habido varios, pero uno de los primeros que mostró el Perú inclusive al mundo fue Nobu. En algún momento Nobu estuvo en el Perú y su mano derecha era el gran Toshiro Konishi, ¿no? Tuve la bendición de poder conocer a Toshiro, de comer de sus manos, literal, y me impresionó, ¿no? Hizo, por ejemplo... Hacía mucha fusión. Los japoneses en algún momento también han mirado mucho a Francia y Francia a Japón. Entonces, una vez nos sirvió un caldo de foie gras, de hígado graso de pato, pero con nabos, cocidos con nabos adentro. El nabo parecía que era foie gras, ¿no? Entonces, bueno... Nobu Toshiro nos contó en esa cena que a Nobu le gustaban mucho las mayonesas. Entonces hay mucha posibilidad que esa famosa mayonesa cevichada sea una herencia de eso que a él le gustaba hacer, ¿no? Ver el ceviche, le gustan las mayonesas, e hizo una mayonesa cevichada, ¿no? Y en el caso porque hemos hablado de los italianos, de los españoles, la cocina francesa, que seguramente ha tenido también una influencia, y esto es de corte cultural histórico, porque en esos momentos las grandes potencias europeas eran vistas como los modelos a seguir. Probablemente en la época de la República ya esa influencia se haya sentido, era como una asociación de estatus, ¿no? Probablemente comer comida francesa, en menor medida italiana, pero Francia siempre como un punto de comparación. Eso va a tener un efecto también en la cocina peruana, vamos a decir, desde el siglo pasado hasta recientemente este boom gastronómico, que teniendo una cocina tan rica, tan variada, tan potente, no haya sido incluso, voy a atreverme a decir, menospreciada por el propio peruano en favor de cocinas internacionales que se veían, entre ellas la francesa, como más sofisticadas, de mayor nivel. ¿Qué impacto tuvo entonces incluso el propio Gastón lo dice, ¿no? Él se dedicaba, él quería comer cocina, o sea, preparar comida sofisticada. Y se da cuenta que la comida peruana en realidad es una mina de oro. ¿Cómo se da esta transición? ¿Cómo empezamos a aceptar nuestra propia riqueza y empezamos a abrazar nuestra comida a lo que hemos llevado ahora, ¿no? Yo creo que, mira, Gastón tuvo muchísimo que ver en esto, ya venía un poco de antes también, él ha visto a Bernardo Rocarrey con Cucho La Rosa hacer la cocina novoandina, y Gastón tuvo la gran visión, me parece un hombre muy inteligente, que tuvo la gran visión y el mundo, porque había viajado bastante, ¿no? Entonces, creo que los cocineros que empezaron a viajar, empezaron a ver que no todo es que no todo es lo que podemos ver acá en nuestros mercados, en nuestras realidades, en nuestras picanterías, que es maravilloso, pero que todo se puede sofisticar. Creo que vivimos en un mundo en el que está prácticamente todo creado, pero todo se puede refinar, todo se puede sofisticar. Y creo que esa búsqueda del refinamiento, de la sofisticación, incluido el servicio en la forma de presentar estos alimentos, impactó a la sociedad, a una sociedad pudiente, ¿no? Y siempre ha habido el wannabe también, pues, ¿no? Entonces, la sociedad un poquito más abajo ha visto esto y lo ha replicado a su manera, a su estilo, en sus formas, y creo que eso ha impactado en la sociedad, ¿no? O sea, tenemos todo tenemos cultura, historia, insumos, tenemos productos todo el año, por todos los climas, todos los pisos altitudinales. O sea, tenemos todo para hacer una gastronomía impresionante, mientras que otros países son estacionales, porque, o sea, solamente hay tomate en el verano. Cómete un tomate en Italia en invierno y no sabe a nada. Claro. Cómete un tomate en Italia en el verano y es una fruta de lo dulce que puede ser, ¿no? Nosotros tenemos buenos insumos todo el año, porque si no lo consigues de acá, lo consigues de acá, ¿no? Entonces,
Creo que teniendo eso, y siempre he pensado que para hacer un plato, el 80% es el insumo y el 20% lo que el cocinero puede hacer. Entonces, teniendo eso y habiendo tenido cocineros que han viajado, que han salido, que han aprendido de otras sociedades que le han puesto más foco al refinamiento en la cocina, comer es un placer y no es un placer menor. Solamente que en el Perú por muchos años, el Perú estaba tan golpeado con terrorismo, con tantas cosas que no tenía mucho sentido ponerle el foco a la gastronomía como algo, como un gran placer, claro, ¿no? O sea, habían otras cosas más importantes. Habían otras necesidades, exactamente. Antes de entrar, ahí tengo varias cositas en la cabeza, pero vamos a tratar un plato emblemático. Para mí es necesario en mi vida, y lo voy a hacer hasta que el día que no esté en este planeta, el pollo a la brasa. Eso es en los 50s. 50s. 1950, por ahí. ¿A quién no le gusta su pollito a la brasa? Sí, y es impresionante cómo comemos pollo los peruanos. No, es una cosa, pero el pollo entonces a la brasa es de la segunda mitad del siglo XX. ¿Cómo surge la historia del pollo a la brasa? Pucha, no la tengo tan clara, ¿eh? Hay varias teorías. Lo que sepas. Bueno, hay teorías de Johnny Schuller y los Schullers, ¿no? Con Naranja Azul. Con Naranja Azul, el pillo. Hay varias historias ahí, ¿no? Realmente no tengo tan claro cuál sería el inicio del pollo a la brasa. Sé que empieza en los 50s. Lo que eleva su mística. Porque generalmente se aprecia más aquello que no conocemos. Es que hay muchas historias a relación de la gastronomía, ¿no? Y me disculpo por no saberlo, ¿eh? No, ¿por qué te vas a disculpar? Está súper. El que no sabe es signo de grandeza decir no sé, está súper. Muy bien, bueno, pero creo que el pollo a la brasa impactó porque era un animal entero, ¿no? Que el peruano le gusta comer en familia. O sea, y hasta hoy lo podemos ver, los peruanos salen a comer en grupos. No, o sea, evidentemente hay alguna que otra persona que sale a comer sola, pero al peruano le gusta comer en grupo. Y presentar una pieza entera de un animal te anima, te invita a compartir. Es una cultura de compartir en familia, entre amigos, etc. Vamos entonces ya con eso. Dos cositas que quería tocar. La primera, hemos hablado de comidas, pero licores, jugos. Eso sí bien interesante. Pisco, vamos a decir. Y vino. Porque en su momento el Perú ha sido el mayor exportador de vino de Sudamérica. ¿Hasta qué tiempo sería eso? En el virreinato estábamos exportando tanto vino a Centroamérica que le habíamos quitado el negocio a los reinos de España que lo hacían. Entonces le dijeron al rey que tenían que prohibir la exportación de vino. O sea, en cuanto a calidad de suelos, ¿podríamos tener vinos competitivos? Por supuesto. ¿Sí? Moquegua es conocida como la Bordeaux de América. Ah, sí. Claro. Y tenemos, o sea, podríamos competir con otros países, y lo hemos hecho en su momento. Claro, porque tú hablas de vinos acá en esta parte del mundo y dices el Carmener de Chile, ¿no? Estás hablando del Tanat uruguayo. El Malbec argentino. El Malbec argentino, ¿no? En Mendoza estuve hace poco y bueno, Perú tiene grandes blancos y ya se están empezando a hacer, ya hace un tiempo atrás se están haciendo muy buenos tintos también. Porque de marcas estamos hablando Tacama, Intipalca. De las 4 o 5 famosas, pero hoy en día puedes encontrar unas 70 etiquetas bien hechas en el Perú. Por ejemplo, en Moquegua tienes Charzago, que me gusta mucho, el Syrah de Charzago moqueguano, impecable. En Tacna hoy hay como 4 bodegas que están haciendo las cosas bien hechas. Una de ellas es Labrador de Magoyo, otra es la Bodega Franco, Tierra Sur. Con potencial para... El Marqués Cariñoso, parece broma el nombre, ¿no? Pero hace muy buen vino. ¿Y tú les ves potencial como para competir a nivel internacional? Hay una tienda, mira, yo no tengo nada que ver con no acá, estás recibiendo nada, no hay cherry acá, nada. Estoy promocionando producto peruano. Por amor al producto, no por nada más. Pero tengo un amigo que es Pedro Cuenca, que es un profesor, es un sommelier, profesor de vino, especialista en vinos peruanos. Te animo que lo invites. No, de todas maneras. Pedrito Cuenca tiene una tienda que se llama Prieta Quebranta en Miraflores, donde tendrá unas 120, 200 etiquetas de vino peruano y de esas 120, 200 etiquetas, por lo menos 70 son impresionantes. Qué interesante. Bueno, ahí vamos a conversar después para ver cómo hacemos para traerlo. Es más, él ha hecho el mapa vitivinícola del Perú, es locazo, el mapa vitivinícola del Perú. Ahorita se está haciendo vino en Cusco, se está haciendo vino en Apurímac. Bueno, vamos a experimentar, nada se pierde con eso. El otro punto ya como que creo que también es, porque siempre tendemos a olvidarnos de ellos, la cocina de la Amazonía.
Aquí yo creo que tendría que haber una conexión con el boom del caucho probablemente, porque hasta entonces la Amazonía siempre ha sido como un mundo aparte, ¿no? Dentro del país. Incluso hasta ahora no se puede llegar a Iquitos por carretera. Ferran Adrià ha dicho en algún momento que la Amazonía es la despensa del mundo, ¿no? Y hay un montón de insumos que todavía no se conocen, que son los peces, por ejemplo. Claro, conocemos paiche, doncella, piraña incluso en algunas La ocasiones. gamitana, por ejemplo, es un pescado increíble que se puede servir como si fuese un carré de cerdo casi con las costillas expuestas. Llama mucho la atención. El paiche, yo trabajé con paiche en Brasil también, que se llama pirarucú. Y me impactó, ¿no? O sea, he trabajado con más paiche en Brasil que en Perú. Son pescados, son peces gigantes, ¿no? Son muy grandes. Y prehistóricos, ¿no? La forma de la cabeza, las escamas son gigantes también. Las frutas, el consumo de plátano en la selva también es una locura, ¿no? La charcutería como la cecina, que originalmente es de carne de caza, con cecina, que es un plato emblemático. ¿Cómo verías entonces el posicionamiento de la comida amazónica? Hay un chef, creo que es un cocinero schiaffino que está Pedro Miguel, ¿no? Él, así como hablamos de Gastón y la gastronomía peruana, Pedro Miguel se enfocó, tuvo visión en enfocarse. Creo que es el principal representante de esa gastronomía acá en el país, ¿no? Yo aprendí de la gastronomía, o sea, el primer gran cocinero que admiré, que me hizo poner la mirada, yo siendo de Tacna, al sur del Perú. ¿Cómo se llama su restaurante para hacerle su publicherry? Hoy está en la Rosa Náutica, que fue Ok, la Rosa Náutica entonces. Es que fue el primer restaurante donde hice mis prácticas preprofesionales. Muy bien, muy bien. Donde justo lo que hablábamos al comienzo, ahí le demostré a mis papás que quería ser cocinero. Tenía 17 años, con el pelo largo, la barba grande, y Enrique Blondet, que era el gerente de la Rosa Náutica en esa época, me dijo, ya, yo te voy a dar prácticas, pero te afeitas y te cortas el pelo. Y acá quiero aprovechar algo que es importante, que quizás no sea tanto de la temática, pero sí creo que es una lección de vida, ¿no? Cuando uno hace algo que realmente ama, le pone empeño, le pone dedicación, uno puede ser quizás no tan talentoso en cuanto a sus capacidades, pero siempre es 1% de talento y 99% de trabajo es, ¿no? Para lograr la excelencia. Entonces, cuando uno ama lo que está haciendo, uno va a tener éxito, uno tiene esa convicción, se ve en tu caso, ¿no? Gracias. Se nota que tú vibras con la cocina, cuando uno ve tus videos, tus participaciones, el amor que le pones a tu trabajo es evidente y yo creo que eso la gente lo percibe. Muchas gracias. Por eso no solamente es tratar de cortar cebollas con determinada técnica o curar la cuestión, ¿no? Sino compartir esos conocimientos con amor. Tuve la bendición de haber tenido un gran maestro, que fue un francés, que el chef Jacques Benoit, que él siempre decía, yo nací francés pero moriré peruano. Y se casó con peruana, 3 hijos peruanos. Tengo la bendición de seguir siendo cercano a la familia. Ayer justo me ha escrito con Jean-Michel, su hijo mayor, que está muy metido en el mundo del café ahora. El café peruano también ha tenido, otra ¿no? cosa interesantísima en la gastronomía peruana. Hay un café muy interesante que es el Tunqui. Sí, de Puno. ¿No? De Puno. Que es un café, explícale por favor a la gente que no sabe del Tunqui, sobre todo a los... Es un... Bueno, Perú tiene ahorita... cafés impresionantes en el Tunqui en Puno, tienen Cajamarca, Chanchamayo, Ceje Selva, y tenemos cafés que realmente son de exportación, de un grano espectacular. El trabajo en las tostadurías está siendo increíble, ha evolucionado notablemente la cultura del café en el Perú. Antes no era tan importante, no podías tener una gran comida y el café al final podía ser cualquier cosa con azúcar. Claro. Hoy en día ya estamos teniendo bebidas impresionantes, ¿no? O sea, creo que una de las mejores maneras de entrenar el paladar, por algo que no es tan caro como destapar una buena botella de vino, un café es mucho más barato que destapar una botella de vino, pero te ayuda a entrenar el paladar, porque un buen café no se debería poner azúcar, amigos. O sea, al final cada uno toma el café como quiere, cada uno toma lo que más le guste, pero si tú quieres culturizarte y entrenar tu paladar, el paladar es un músculo que se entrena como cualquier otro músculo del cuerpo, empieza a eliminar el azúcar para que puedas disfrutar de los aromas y los sabores naturales de ese producto. Ha pasado por un proceso de fermentación y un proceso de torrefacción. En ambos procesos se han ido formando niveles de sabor, más el producto natural por el terroir, por la zona donde ha crecido, por lo que transmite esa tierra. Entonces, es muy bonito conocer tu país, conocer lo que tú admiras a través de sus sabores, ¿no? Es como cuando vas al mercado. Llegar a cualquier sociedad, a cualquier país,
y de frente ir al mercado y te das cuenta a qué sabe su día a día, a qué sabe, cómo perciben ellos el desayuno, el almuerzo. Eso a mí me parece lindo de conocer nuestros productos, ¿no? Bueno, o sea, es súper rico. Por ejemplo, cuando estás en la selva, incluso puedes desayunar chaufa charapa, que a mí me encanta. Con cecina, ¿no? Con cecina, su huevito frito, a veces le ponen. Buenísimo. Su plátano frito también. Su plátano frito también. Vamos a entrar un poco a la parte de los tiempos actuales, que habiendo hecho este repaso ya hasta el siglo XX. Hubo un silencio migratorio, porque Perú no estaba en buenas condiciones, en donde, si bien es cierto, no hubieron nuevas influencias de otras partes del mundo, pero hubo mucha creatividad gastronómica, ¿no? Entonces ahí aparecen... Eso fue en la época de... 80s, 90s, ¿no? En la época del terrorismo. Ajá. Quizás, qué buen punto, efectivamente, ¿no? Cómo la necesidad obligó a la gente a ser creativa y darle sabor a aquello que no tenía. Por ejemplo, el aeropuerto, ¿no? Ay, de esa claro, época. claro. Entonces, el chaufa es antes, pero luego evoluciona al aeropuerto, que es mezclar las obras del chaufa con los tallarines, mezclar el tallarín saltado, mezclar los dos, y luego ya he ido evolucionando a nuevas cosas. Yo ya no, cuando hago un aeropuerto, no mezclo chaufa con tallarines. O sea, pero le pongo fideitos al aeropuerto, cortados un poquito más pequeños, pero ya eso ha evolucionado, ¿no? Para la gente que no sepa de esta situación, en la década de los 80 y los 90 en el Perú, sobre todo en la década de los 80, tuvimos un periodo muy, muy duro, con una grave crisis económica y también con la acción de organizaciones terroristas, particularmente Sendero Luminoso, que aislaron al país y el Perú estuvo en una situación de estado paria, es decir, estábamos al nivel de las listas de los países que no eran elegibles para absolutamente nada. Tener un pasaporte peruano era hacer que te hagan controles y te interroguen en cada aeropuerto nuevo en el cual llegabas. Era una época muy difícil. Y fue una época de mucha necesidad y es efectivamente, qué interesante que digas que el aeropuerto surge de esa... Había gente que incluso, me acuerdo, nunca olvido en las noticias, ¿no? Cuando la gente le preguntaban, ¿qué está comprando? Y salía una señora con una bolsita así, aquí compraba unos huesitos y unos pellejitos de pollo para darle sabor al caldito. Sí, pues. Gente que comía nicovita, es alimento de pollo, alimento de cerdo. Fue una época muy, muy dura. ¿Qué otro plato podríamos rescatar de esa época si es que hay algo que se te venga a la mente? De repente las salchipapas podría ser también, ¿no? O sea, es como, tenemos papas y la salchicha es un producto que sí es carne, hay salchichas buenas, hay salchicha de calidad, por supuesto, pero también es una forma como algunas personas sin escrupulosas pueden poner básicamente almidón y sabor a carne en un producto, haciéndolo muy barato, ¿no? Efectivamente. Entonces, ya tenemos ese periodo de dureza y recién ya entrando al 2000, ahí es donde empezamos a descubrir nuestra propia cocina y hacerla más sofisticada, más de alta cocina. Hay una crítica que yo voy a hacer que creo que representa a muchos peruanos, que con la sofisticación se empequeñeció la porción y aumentó el precio. Sí. Y la gente critica generalmente, ¿no? Cuando se hacen estos platos y se le pone 3 cositas así, con el tenedor se hace así al ketchup para que se vea bien, pero son 3 granos de arroz, 1/4 de aceituna y 3 gramos de... ¿Qué opinión te merece eso? Ahí hay una mala lectura, porque la alta cocina es para, como hablábamos al comienzo, es para sociedades que ya mataron el factor hambre, es para sociedades que están yendo, en vez de ir al cine o ir al teatro, están yendo a recibir un momento cultural y de disfrute, de placer, en una casa que es un restaurante donde te van a transmitir conocimiento y placer a través de esa cocina. Entonces, esas porciones pequeñas están relacionadas a los menús de degustación o al menú de alguien que puede ir a pagar esa cuenta y que quiere probar más cosas. Entonces, el menú estándar, internacionalmente hablando, es entrada, segundo, postre, por así decirlo. Pero los peruanos tendemos a compartir la entrada, a compartir, o a pedirnos 2 entradas a la mesa, al centro de la mesa, que no está mal, son estilos de comer, pero no puedes criticar el tamaño porque cuando tú diseñas tu carta, eso se llama ingeniería de menú, diseñas usualmente entradas un poquito más pequeñas que los platos de fondo para que tenga espacio el comensal de poder probar tu trabajo. Claro, es que a eso voy. Efectivamente, hay restaurantes que son de alta gama, ¿no? Acá tenemos varios. Que tienen estas porciones pequeñitas, pero ojo, yo he estado en esos restaurantes y sales lleno. Si comiste un montón de alguna cositas vez, chicas. Cuando yo tenía un restaurante y servía ese tipo de cocina, te decían eso, sirves muy poquito. No, a ti te falta un plato, que es distinto, ¿no? O sea, no es que yo sirvo poco, es que yo estoy pensando en el comensal que puede venir y puede pagar
entrada, segundo y postre. Pero si yo te sirvo una entrada grandota, un fondo grandoto, porque tú estás pensando en compartir y el plato es individual. Así es. Entonces ahí entra a tallar el tipo, el concepto del restaurante. Yo cada vez me alejo más de ese tipo de cocina, la disfruto, me gusta, pero cada vez me alejo más de esa cocina y me acerco más a una cocina del compartir, ¿no? Pero hay... Cuando abrí mi primer restaurante tenía 26 años, venía de trabajar en el Cellar de Can Roca, que ha sido número 1 del mundo por muchos años, 3 estrellas Michelin, o sea, trabajar en Ritz-Carlton, en Fine Dining, en Naples, en Florida, o sea, trabajar en ese tipo de cocinas. Y llegué a Perú y me di con que eso era una Fórmula 1 en un país que no disfruta tanto de la Fórmula 1. Claro, el rally es probablemente lo que más le gusta. Exactamente. Bueno, ya para ir cerrando, mi querido Giacomo, ¿qué reflexiones finales hace sobre la cocina peruana? Yo podría adelantar algo que es un elemento de unidad nacional, con algo Tal empezamos. cual, exactamente. En cuanto a las posibilidades de este sector en la economía del país y sobre todo en la cultura y la identidad nacional, ¿qué reflexión final nos das de la gastronomía peruana y incorporando también un componente emocional? ¿Qué te significa a ti la cocina en el Perú? ¿Y cómo la ves hacia el futuro? Emocionalmente para mí es un orgullo tremendo la gastronomía peruana. Me siento orgulloso de ser un cocinero peruano, procuro representarla de la mejor manera, me tomo en serio eso, procuro hacer un trabajo con excelencia a la hora de compartir conocimientos gastronómicos en relación a la cocina, procuro hacerlo, hago mi mejor esfuerzo junto a mi equipo. Al mismo tiempo creo que el orgullo siempre debe ir de la mano del conocimiento. Es extraño sentirte orgulloso de algo que no conoces, ¿no? Así Entonces creo que si nos sentimos tan orgullosos de la cocina peruana, debemos reflexionar un poco más alrededor de ella. Debemos cocinar y compartir. Es una de las maneras más bonitas de entablar nuevos lazos, de hacer amistades o solucionar problemas. Es a través de la cocina para nosotros los peruanos, por lo menos en el mundo en general, pero para nosotros los peruanos aplica notablemente. Tienes un problema con un vecino, tienes un problema con un amigo, cocina y llévale un tupper de esa comida e invítale algo que tú has hecho con cariño y vas a ver cómo se van a empezar a hacer nuevos lazos en relación a esos problemas que pueden haber habido, ¿no? Doy fe de que la comida trae paz, la comida trae soluciones a situaciones difíciles. Trae alegría, trae confianza. Yo he visto mesas llegar a restaurantes de una pareja peleada, discutiendo, llegar la comida a la mesa y empezar a conectar. Oye, mira, el huevito la textura como te gusta, el plátano, oye, el plátano está increíble, no sé, de la cosa más sencilla, un arroz tapado con plátano y huevo frito. Me hace acordar a mi abuela y sacar una sonrisa de una pareja que estaba peleada, de pronto salir contentos. Cuando tú entras a un restaurante tienes 3 formas de salir de ahí. Puedes salir igual que como entraste, o cuando invitas a alguien a comer a tu casa, ¿no? Puedes salir igual de que como llegaste, puedes salir peor que como llegaste, o puedes salir mejor que como llegaste, ¿no? Entonces debemos tender a que cuando servimos comida, sea en negocios o sea a nuestros invitados, debemos procurar que ellos salgan, después de esa experiencia, comer es una experiencia, salgan mejor de lo que llegaron a esa mesa, ¿no? Uno es responsable de la felicidad de tus invitados mientras están bajo tu techo. Y al mismo tiempo hago hincapié en esto de la unidad, ¿no? Lamentable, como tacneño, que he visto mucho el tema desde niño me han enseñado la historia de Tacna, cómo mis bisabuelas nacieron en Tacna cuando Tacna era Chile. Entonces, yo he visto las partidas de nacimiento de mis bisabuelas de Tacna, República de Chile. Y cuando tú le preguntabas, hablando con mi querido amigo Freddy Gambetta, que es el cronista de Tacna, él me decía, cuando tú le preguntabas a los soldados peruanos por quién peleabas, uno decían por Nicolás de Piérola, otros decían por Lisandro Mortero, otros decían por el Perú, y estaba dividido por quién peleabas. Cuando todos debieron haber contestado, peleamos por el Perú. Entonces, la gastronomía, como bien dices, nos une, y en esa unidad debemos empezar a entendernos también, porque no vamos a pensar igual. Pero tenemos que respetarnos y tratarnos con respeto, así como tratamos con respeto nuestra cocina. Efectivamente. Giacomo, ha sido un placer tenerte aquí, un programa que es distinto en cuanto a contenido, pero que ha sido muy ilustrativo. Muchas gracias. Que la gente aprecie el valor de nuestra cultura, de nuestra comida, el peruano se siente orgulloso, sin caer tampoco en el chauvinismo. Podemos reconocer también grandeza en otras cocinas, supuesto. Aunque sea la nuestra, la más rica del mundo, perdón. Pero no, es una comida muy, muy rica. Invito a toda la gente, sobre todo los que no son peruanos y nos están viendo, que exploren comida peruana. Si tienen algún restaurante de comida peruana en su ciudad, vayan y prueben, porque como dice ella, como en el caso de la comida peruana, a menos que el restaurante la atención sea pésima,
pero si la atención es buena y la comida, van a salir completamente felices de ahí. Giacomo, muchísimas gracias. Muchas ha sido un gracias, placer. Miklos. Y bueno, con ustedes será hasta la próxima edición de Piensa Más aquí en Betel, tu programa favorito. Nos vemos a la próxima.